Buenas tardes, gente, sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de este canal. Les invito nuevamente a que puedan suscribirse para que puedan seguir teniendo más contenido como este. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que es muy importante, en este caso es la validez espacial. Recordemos que en este caso la validez espacial o la palabra espacial se refiere al lugar, al territorio, al sitio en donde uno se encuentra. Entonces hoy vamos a ver un poquito relacionado con eso. Esto lo encontramos precisamente en los artículos del Código Penal de Tabasco en el 1 y en el 2. Entonces vamos a hacer lo mismo. Les voy a ir leyendo el artículo y les voy a ir explicando de qué trata. Entonces, empezamos con el artículo 1. Dice lo siguiente: este código se aplicará en el estado de Tabasco por los delitos cometidos en el territorio de esta entidad federativa que sea de la competencia de sus tribunales. Entonces, esto es muy sencillo. Nos está diciendo que este código pues, es aplicable en el estado de Tabasco. Entonces, por ejemplo, si queremos aplicar este código en otro estado, Chiapas, en Veracruz, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque no entra dentro del ámbito de aplicación dentro del territorio en el que se le aplica. Continúa el artículo 1 bis y contiene los principios, y dice lo siguiente: serán principios rectores para la aplicación de este código los siguientes. Principio de legalidad. A nadie se le podrá imponer pena o medida de seguridad sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre que concurran los presupuestos señalados en ella. La pena y medida de seguridad que se encuentren previamente establecidos en la ley. Entonces, dentro de todo este texto, ¿qué es lo que nos quiere decir? Ahí vamos a explicar un poquito sobre lo que es la legalidad. Entonces, para que este código sea aplicable, la persona o un individuo debió haber cometido un delito que esté expresamente señalado por la ley. Entonces, dentro de la ley, dentro del código, explica en qué momento se comete un delito, bajo qué supuestos, bajo qué acciones tiene que realizar uno para que cometa determinado delito. Entonces, en la parte que regula los delitos viene contenido, no sé, por ejemplo, comete robo el que priva de sus pertenencias o de sus posesiones a otra persona, por ejemplo. No sé exactamente si diga, pero por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que hacer para que eso sea, para que la persona cometa un delito? Pues tiene que privar a la otra persona de sus pertenencias o de sus posesiones. Entonces, de esa manera estaría cometiendo un delito y por lo tanto ya estaría dentro del código. Entonces, como lo que está haciendo está contenido dentro del código, entonces es aplicable todo lo que diga el código en cuestión de eso, ya sea sanciones, ya sea la manera de juzgar, ya sea etcétera, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Tiene que estar dentro de la ley para que pueda imponérsela a la persona. Dice el siguiente principio: principio de tipicidad. No podrá imponerse pena o medida de seguridad ni cualquier otra consecuencia jurídica del delito si no se acredita la existencia de los elementos del tipo penal del delito que se trata. Entonces, a esta cuestión del tipo penal se refiere más que nada a todos los supuestos que engloben para que se cometa el delito. Por ejemplo, en el código menciona el delito de estupro. Este menciona que la persona tiene que ser entre los 14 y los 17 años para que sea considerado estupro. Entonces, si la persona a la cual se le comete este delito no tiene 14 años, no tiene 15, 16 o 17 años, no puede ser considerado como ese delito. Entonces, por tanto, no entra la tipicidad, porque la tipicidad se refiere a que cumpla todos los supuestos que la ley señala. Y para ello tiene que acreditar que existe dicho delito, tiene que acreditar que existen dichos elementos contenidos dentro de la descripción del delito. Si no comprueba que existen todos los elementos que el delito describe, no es ese delito o no hay delito. Entonces, a fuerza tiene que tener eso para que para que tenga la tipicidad y se pueda ahora sí proceder pues con la medida o la pena, con la medida de seguridad o la pena. Continúa en el tercer artículo. Principio de prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón.
Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón de la ley penal en perjuicio de persona alguna. La ley penal solo tendrá efecto retroactivo si favorece al inculpado, imputado o sentenciado, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, incluyendo la base de ejecución de la sanción penal. En caso de duda, se aplicará la ley más favorable, habiéndose escuchado previamente a la persona inculpada. Ok, entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Se refiere a que, por ejemplo, retroactivo se refiere a tiempo. Entonces, viene más que nada en la aplicabilidad de lo que más favorezca a la persona. Por ejemplo, si una persona cometió un delito en el 2010 y una nueva ley señala que su pena era de 5 años y la del 2010 señalaba que era de 10 años, pues retroactivamente, o sea, hacia el pasado, se va a tomar en cuenta este código para beneficiar o favorecer a la persona que estaba pagando por 10 años. Entonces, solamente bajo esos supuestos se le puede aplicar el nuevo código. Y si en su caso, por ejemplo, él estaba pagando una condena de 10 años y el nuevo código señala que 20, no puede aplicársele retroactivamente, o sea, hacia el pasado, porque no estaría favoreciendo y no estaría beneficiando a la persona que cometió el delito, entonces, o que está pagando la pena. Entonces, el efecto retroactivo solo funciona si es en el pasado, o sea, si es hacia el pasado y en beneficio de la persona. No se le puede perjudicar a la persona en esta cuestión. Y también analógica y por mayoría de razón. Pues analógica es que alguien considere que esa persona cometió el delito o que la mayoría de las personas digan que fue él. No, tiene que ser demostrado, tiene que ser realmente probado que la persona lo cometió. Así miles de personas señalen, miles de personas digan, si no hay pruebas en contra de esa persona, no se le puede juzgar, no se le puede imponer una pena. Tiene que ser un hecho probado debidamente bajo un juicio, ¿no? Para que esa persona sea pues en este caso juzgada o reciba su pena. Dice lo siguiente: principio de la responsabilidad, de prohibición de la responsabilidad objetiva. Queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva penal, por lo que a ningún imputado se le podrá imponer pena o medida de seguridad si no ha realizado la conducta dolosa o culposamente. Entonces, pues nuevamente estamos bajo el supuesto en el que una persona solo puede ser responsable de los hechos que cometió si se le probó, si se le demostró que realmente lo hizo. Entonces, si no se demuestra nada, si no se demuestra la conducta, si no cumplen los elementos dentro del tipo penal, no se puede enjuiciar a la persona, no se puede sentenciar a la persona. Continúa, dice: principio de exclusividad. Principio de la exclusiva protección de bienes jurídicos. Únicamente puede ser constitutiva de delito la acción u omisión que lesione o ponga en peligro al bien jurídico tutelado por la ley penal. Entonces, para que exista ahora sí que esta acción penal debe en su caso, tipo penal, debe en su caso poner en riesgo un bien jurídico tutelado. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el bien jurídico tutelado? Arriba de cada artículo que menciona o señala los delitos, viene delitos en contra de, en el título del código, delitos en contra de, por ejemplo, delitos en contra de la salud psicosexual o delitos en contra de bienes patrimoniales. Entonces, el bien jurídico tutelado en este caso es un bien patrimonial, tal cosa. Entonces, en base a eso nosotros encontramos dentro del código penal el bien jurídico tutelado. Y como señala para que exista el delito tiene que poner en riesgo ese bien jurídico tutelado. La persona que está cometiendo la acción debe poner en riesgo de la otra el bien jurídico tutelado. Continúa lo siguiente: principio de culpabilidad. No podrá imponerse pena alguna ni declararse penalmente responsable a una persona si la acción o omisión no han sido realizadas culpablemente. Entonces,
Recordemos que aquí pues se refiere a que la persona debió haber cometido el delito como tal para que tenga culpa. No, antes de que se le pruebe, se le demuestre, no podemos decir que una persona es culpable porque no ha sido debidamente probado. Entonces la persona debe habérsele probado, vaya, a la persona que realmente cometió el delito. Si no se le probó, entonces no existe culpa, no tiene responsabilidad. Continúa el siguiente. Principio de proporcionalidad. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad de la persona respecto del hecho cometido, así como la gravedad de este. Con excepción de los imputables, en ningún caso podrá imponerse pena alguna que sea mayor al grado de culpabilidad. Entonces esto es como una balanza. Dependiendo de qué tanta culpa tenga, será la pena. Entonces igual recordemos que dentro de los delitos existen situaciones que agravan o que aumentan la pena de dicho delito. Entonces, dependiendo también de eso, del grado, irá aumentando, si pasa más años, si pasa menos años. Todo eso se analiza dentro del juicio, entonces, o dentro del procedimiento, el proceso que se le lleva a la persona. Entonces, recordemos igual que el delito, dependiendo de la culpabilidad, de qué tanto participó la persona en la comisión del delito, será la sanción o la pena. Continúa el siguiente. Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad de la persona para la aplicación de una medida de seguridad si ésta se impone accesoriamente a la pena y su duración estará en relación directa con el grado de culpabilidad. Para la imposición de cualquiera de las restantes consecuencias jurídicas será necesaria la existencia al menos de un hecho típico y antijurídico, siempre que de acuerdo con las circunstancias personales del sujeto activo hubiere merecimiento, necesidad racional e idoneidad de su aplicación en atención a los fines de prevención especial del delito de reinserción social que con aquellas pudiera alcanzar. Aplica lo mismo para que se le pueda imponer una medida de seguridad. Debe de habérsele probado que realmente cometió el hecho jurídico, o en su defecto tendría que ser de acuerdo al grado de culpabilidad y las consecuencias que generen pues la existencia del delito. Continúa lo siguiente. Principio de la presunción de inocencia. Todo acusado será tenido como inocente mientras no se pruebe que se cometió el delito que se le imputa y que él lo perpetró. Entonces, este es muy sencillo. El principio de inocencia, pues muchas veces ya lo hemos escuchado, se refiere a que la persona es inocente hasta que se declare culpable. O sea, se refiere a que si en el juicio debe la persona ser señalada por un juez competente como culpable. O sea, ya una vez que se ha demostrado, una vez que se ha declarado, se ha sentenciado, ya la persona puede ser reconocida como culpable si la sentencia fue con la finalidad de declarar que la persona es culpable. Entonces, antes de eso, la persona siempre va a ser inocente desde el momento en el que es denunciada, desde el momento en el que está en el procedimiento. Va a ser inocente siempre hasta que no se le demuestre, hasta que no se le sentencie, hasta que no haya una sentencia que diga, ¿sabes qué? Esa persona es culpable. Entonces, mientras antes de eso, esa persona es inocente, aunque las personas digan si lo cometió, si lo hizo, no importa. La persona va a ser inocente hasta que haya una sentencia de por medio que diga, ¿sabes qué? La persona es culpable del hecho delito. Continúa lo siguiente. Principio de jurisdiccionalidad. Solo podrá imponerse pena o medida de seguridad por resolución de la autoridad competente y mediante un procedimiento seguido ante los tribunales previamente establecidos, por lo que ninguna persona podrá ser juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí se nos está explicando un poco sobre lo que es el principio de jurisdiccionalidad. Entonces, una persona solamente puede ser merecedor o puede recibir una pena, una medida de seguridad si la autoridad así lo declara, la autoridad competente, en este caso pues un juez. Y como señala aquí, ninguna persona puede ser juzgada por leyes especiales ni tribunales, por leyes privativas.
o sea, leyes privativas y tribunales especiales. Pues leyes privativas se refiere a que son leyes privadas, o sea, leyes que, por ejemplo, se hace una ley exclusivamente para tal persona, ¿no? Entonces, no pueden existir leyes privadas, leyes exclusivas para tal persona, porque las leyes son generales. Entonces, todas las personas que se encuentran bajo el supuesto serán aplicables las leyes que ya existen. No se le puede crear una ley exclusivamente para, por ejemplo, para juzgar a tal persona, para juzgar a la otra. Entonces, tienen que ser las que ya están. Y los tribunales especiales lo mismo. Entonces, no pueden existir tribunales especiales para juzgar a una determinada persona. Tienen que ser por los tribunales que ya existen, que ya están hechos, y esos son los tribunales que van a encargarse del proceso, del procedimiento de la persona. Entonces, a esto es lo que se refiere este principio de jurisdiccionalidad. También puede que debe llevar ese proceso, ¿no? Dentro del juicio, que no se le pueden simplemente ya te meto a la cárcel de un día a otro, no. Tiene que llevar el procedimiento tal como lo establece la ley, lo establecen los códigos. Y continúa lo siguiente: principio de personalidad de las consecuencias jurídicas. La consecuencia jurídica que resulte de la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes del sujeto activo. Okay. Vamos a explicar. El sujeto activo es la persona que realiza el delito, la persona que lo cometió. Y pues también, sabiendo eso, esto resulta muy claro y se refiere a que solamente la persona que cometió el delito es la que tendrá la responsabilidad. Entonces, si tal persona cometió el delito, ni la mamá, ni el papá, ni el hermano, ni nadie más que él será responsable de la comisión del delito. Y por ello, todas las consecuencias que deriven de la comisión de ese delito serán para esa persona. No será para ningún familiar, ni para un tío, ni para un hermano, para nadie. Será única y exclusivamente para esa persona. Continúa lo siguiente: principio de culpabilidad independiente. Quienes tengan la calidad de autores o de partícipes del delito responderá cada uno en la medida de su propia culpabilidad. Este principio se refiere más que nada cuando son varias las personas las que intervienen en la comisión del delito. Entonces, dependiendo de lo que hizo cada persona para cometer ese delito, va a ser la culpabilidad y por tanto pues las penas o la medida de seguridad que se le aplique. Entonces, dependiendo de qué tanto participaron cada uno de las personas que cometieron un delito para que se les aplique, como les decía. Y continúa: principio del derecho penal del hecho. No podrá restringirse ninguna garantía o derechos de la persona imputada, ni imponerse pena o medida de seguridad alguna con base en la peligrosidad del agente o en los rasgos de su personalidad. Toda determinación deberá fundamentarse en el hecho cometido y en el grado de lesión o puesta en peligro al que haya sido expuesto el bien jurídico tutelado. Este principio se refiere, por ejemplo, a que sin importar la apariencia física de la persona, como señala aquí, con base en la peligrosidad de la gente o en los rasgos de su personalidad, o sea, no importa cómo sea la persona, lo que se vaya a hacer con respecto a ella, ya sea en el procedimiento, en la imposición de la pena, debe de ser en base al hecho que cometió. Entonces, no se pueden tomar en cuenta, por ejemplo, si la persona está tatuada, si la persona, no sé, es bonita, no viste bien, etcétera. No se puede tomar eso en cuenta. Tiene que ser única y exclusivamente tomar en cuenta aquello que se cometió para que se le pueda dar la culpabilidad. Entonces, como les decía, no se puede tomar en cuenta eso a la hora de imponer pena o medida de seguridad. Continúa lo siguiente: principio de respeto a la dignidad humana. Queda prohibido todo acto u omisión en cualquier fase del procedimiento que vulnere la dignidad humana de cualquier persona que intervenga en el proceso legal. Entonces, ¿qué sería un acto que vulnere la dignidad humana? No sé, por ejemplo, una persona está siendo detenida y le quitan la ropa para dejarlo en vergüenza en público, no sé, por ejemplo, o lo agreden. Entonces, no se le puede hacer eso a la persona, por más culpable que uno considere ante la ley, ante las personas que juzgan, ante el juzgador. Esa persona va a continuar siendo inocente. Entonces, no se le puede vulnerar su dignidad humana. No podemos cometer actos que le hagan daño
a esa persona. Tenemos que esperar hasta que sea directamente juzgada, se le pruebe su culpabilidad, sea responsable, sentenciado y que la ley sea quien o el juez sea quien imponga la pena o medida de seguridad. No podemos nosotros mismos hacerlo. Continúa ya, ahora sí, pasamos al artículo 2 que dice lo siguiente. Se aplicará también por los delitos instantáneos cometidos en otra entidad federativa cuando produzcan efectos dentro del territorio de Tabasco, permanentes o continuadas, cometidas en otra entidad federativa y que se sigan cometiendo en el estado de Tabasco. Okay. Entonces, aquí hay que aclarar un poquito lo que son los delitos instantáneos, continuados y permanentes, ¿no? Sin embargo, pues este artículo se refiere a que sí se puede llegar a aplicar un código, por ejemplo el de Tabasco, como señala aquí, cuando una persona viene y continúa cometiendo el delito aquí. Entonces, por ejemplo, una persona de Veracruz viene, ya estaba cometiendo un secuestro allá, viene aquí a Tabasco, continúa cometiendo el secuestro acá. Entonces se le puede aplicar el código penal de Tabasco en relación a que ahora está cometiendo el delito aquí. Entonces, o por ejemplo, eso sería lo que es continuado, porque lo continúa cometiendo aquí, permanece en el tiempo. Entonces, en cuestión del delito instantáneo, pues se refiere a que, por ejemplo, si la persona cometió un delito en Veracruz, pero se vino a vivir a Tabasco, o por ejemplo la persona es de Veracruz y viene a vivir a Tabasco y comete el delito aquí, pues, y luego se regresa a Tabasco, a Veracruz, perdón. Entonces puede ser aplicable el delito, el código penal de aquí de Tabasco, porque el delito lo cometió aquí en este estado. Entonces tiene que haber sido cometido el delito aquí para que se le pueda hacer aplicable, así sea que el delito sea instantáneo. Instantáneo se refiere a que de una sola acción quedan cumplidos todos los elementos del tipo penal. Entonces, recordemos que el tipo penal pues son todo lo que señale dentro del delito para que pueda ser considerado como delito. Entonces, esas son las maneras. Y pues básicamente eso es el tema del ámbito de validez espacial. Les recuerdo que si tienen alguna duda en relación a este tema lo pueden dejar ahí en los comentarios y yo les estaré contestando en breve. Muchas gracias nuevamente por asistir en este video. Se les invita otra vez a que puedan suscribirse y bueno, yo soy Chego Álvarez, nos estamos viendo en un próximo video y pues